bienvenidos a este nuevo encuentro de la Iglesia Jesús 100% Vida. Gracias por estar detrás de la pantalla. En cualquier parte del mundo que estés, lo importante es que juntos en este tiempo vamos a estar recibiendo palabra de Dios para fortalecer nuestras vidas, para edificar nuestras vidas, para que nuestra fe pueda crecer. Así que bienvenido a todos. Y en un culto muy especial, porque hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Por lo tanto, yo quiero animarte a que vayas a buscar una copita con un poquito de vino o jugo de uva, un pedacito de pan, para que juntos podamos celebrar la Cena del Señor. Recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y por otro lado, celebrar la victoria de su resurrección. Así que hoy prepárate, porque apenas termine de compartir una palabra de parte de Dios para tu vida, vamos a estar participando de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Eucaristía, que significa acción de gracias, con corazones agradecidos a nuestro Dios. Pero antes de compartirte una palabra de parte de Dios, y quiero que prestes muchísima atención a lo que Dios tiene para decirte hoy, vamos a estar recibiendo algo importante de parte de Dios, que es la ministración a través de una canción, de una alabanza, de un momento para adorar al Señor. Quiero que prestes mucha atención y que dejes que el Espíritu de Dios, a través de esta alabanza, pueda ministrar todo tu ser. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. La prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
quebrando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, 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 Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Romina. Gracias por ministrar nuestra vida a través de esta canción. Hoy quiero compartirte una palabra y quiero que prestes mucha atención a lo que Dios tiene para sembrar en tu corazón y en tu mente. Y he titulado el mensaje de hoy, Sal de tu cueva. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, y les voy a leer los dos primeros versículos. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios, presta atención. David salió de Gat y se escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos más no estaban satisfechos con su vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David se mete en una cueva? ¿Cuál es la razón por la cual David va y se mete en una cueva? Déjeme hacer un poquitito el contexto histórico para que podamos entender por qué David estaba en una cueva. Saúl fue el primer rey de Israel, había sido ungido por Dios y él tuvo el privilegio de ser el primer rey de Israel, bajo la bendición de Dios. Pero Saúl en un momento determinado, él desobedece a Dios y es desechado por Dios. Entonces Dios envía al profeta Samuel para ungir a David como el nuevo rey de Israel. Sumado a todo esto, David se atreve a enfrentar al gigante Goliat. Nadie del ejército, nadie del pueblo de Israel se animaba a enfrentar a este gigante y lo venció, liberando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la opresión que los filisteos querían pactar si es que Goliat llegaba a ganar en esa batalla contra David. Pero David lo venció. ¿Qué generó esto? Libertad en el pueblo, alegría en el pueblo, y todo el pueblo aclamaba el nombre de David por encima del nombre de Saúl, que era su verdadero rey. Ahora, ¿qué aconteció con todo esto? Saúl se llenó de celos, se llenó de envidias y comenzó a intentar matar a David. Cuando David se entera, comienza a huir de las garras de Saúl y en un momento determinado, David se mete en la cueva de Adulán, está escondiéndose y se mete en la cueva de Adulán. ¿Qué es lo que aconteció allí? Unos 400 hombres se le sumaron, también se metieron en la cueva de Adulán. Ahora, ¿qué tipo de personas eran? Dice lo que hemos leído, la palabra de Dios. Era gente con problemas, gente que estaban angustiados,
debían dinero uno por el otro, por eso estaban huyendo, estaban insatisfechos con su propia vida. Ahora, imagínese, mi querido, el clima de esa cueva. No era una cueva de victoria, no era una cueva de alegría, no era una cueva de fiesta, todo lo contrario, era una cueva de amargura. Yo me imagino unos con otros contándose sus problemas, uno diciéndole que no podía pagar sus deudas y se tuvo que escapar, y el otro diciéndole, sí, pero a mí, si supieras lo que me pasó a mí, estoy insatisfecho con mi vida familiar, con mi vida personal, nunca logré nada en la vida. Todo negativismo, todo pesimismo. Ese era el clima que reinaba en la cueva de Adulán, y David estaba en esa cueva. Ahora, el segundo pasaje y el segundo personaje bíblico que estuvo en una cueva lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y voy a leerles un solo versículo, que es el versículo 9. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios relacionado al profeta Elías. Dice así: ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Vamos a ver nuevamente cuál es el contexto histórico de por qué Elías está metido en una cueva. Resulta que el profeta Elías, en un momento determinado, desafía y amonesta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que tome una decisión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios y el pueblo de Israel estaba adorando a dos dioses. Por un lado, adoraba al dios Baal, y por otro lado, adoraba a Jehová, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, el profeta Elías se planta delante de ellos y le dice: no se puede hacer así. Si Baal es Dios, entonces adórenlo y olvídense de Jehová. Ahora, si Jehová es Dios, adoren a Jehová y olvídense de Baal. Y en medio de ese desafío, este mismo profeta Elías solo desafía a 450 profetas de Baal que estaban adoctrinando en la doctrina de Baal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Los desafía con un desafío tremendo y poderoso, los vence en ese desafío, y luego Elías mató a los 450 profetas de Baal que habían sido absolutamente derrotados en el desafío. Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, cuando se entera de esto, se enfureció, se enojó. ¿Por qué? Porque Jezabel fue quien introdujo a los profetas, a los 450 profetas de Baal, para que adoctrinaran al pueblo. Ella introdujo la religión de Baal, que se mezclara con la religión del verdadero Dios de Jehová. Entonces, enojadísima porque Elías había matado a los 450 profetas que ella había traído, le manda decir que lo iba a matar, que no iba a soportar esa situación y que ya se diera prácticamente por muerto. El profeta Elías se asusta y comienza a escapar, empieza a huir. Mientras huye, en un momento determinado se deprime, se pregunta para qué nació, para qué está ahí, y Dios, de una manera especial y maravillosa y amorosa, Dios lo fortalece, lo levanta, y él se levanta de esa situación de depresión, sigue escapando, camina 40 días, camina 40 noches, y en un momento determinado llega al monte de Horeb. Y allí, cansado en el monte de Horeb, en medio de su escapatoria, se mete en una cueva. Ahora, ¿cuál es el punto en común? ¿Cuál es el común denominador de estos dos hombres? Es que los dos, en los momentos más críticos, en los momentos más peligrosos, en los momentos más angustiantes de sus vidas, están metidos en una cueva. Por eso yo quiero en esta hora, si usted me permite, compartirle a usted 6 verdades de lo que significa estar en una cueva, de lo que significa la cueva en tu vida y de lo que significa la cueva en mi vida. Y está relacionado al título del mensaje de hoy, que yo quiero darte sal de la cueva donde estás en el día de hoy. ¿Cuáles son estas verdades? Primera verdad. Tenemos que identificar lo que es una cueva, es decir, ¿qué representa la cueva? ¿Cómo definimos una cueva en nuestra vida? Bueno, permítame expresárselo de la siguiente manera. La cueva, mi querido, representa el lugar donde estás
cuando pensaste que ibas a hacer grandes cosas en la vida, tener una gran familia, una buena vida, un excelente trabajo, que se iban a realizar todos tus sueños, ibas a gozar de una excelente salud, etcétera, 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 y te diste cuenta que nada de lo que pensaste, anhelaste y deseaste se logró como lo pensabas. Eso es estar en una cueva. Estar en una cueva significa que cuando el fracaso, en lugar de tomar un área de tu vida, parece que se adueñó de toda tu vida. Estar en una cueva significa estar en un ambiente de insatisfacción en la vida. Es decir, cuando estás sumergido en problemas que no se resuelven, cuando estás en una situación de angustia que pareciera que es el pan de cada día, cuando la situación de familia que estás llevando sobre tus hombros, en lugar de mejorar, cada vez se va agravando más. Cuando te da miedo mirar hacia el futuro, porque en realidad no ves nada que te motive, nada que te entusiasme en tu futuro. Eso es estar en una cueva. Por lo tanto, la cueva representa nuestros momentos de aflicción, nuestros momentos de crisis. La cueva representa la angustia, el dolor, la insatisfacción en nuestra vida. ¿Cuál es la segunda verdad que quiero sembrar en tu corazón? Que todos pasamos por una cueva. Y lo quiero repetir. Todos pasamos por una cueva. Todos, sin excepción. En algún momento de nuestra vida, ya sea en el pasado, en el presente y por qué no también por allí en nuestro futuro, experimentamos tiempos, situaciones donde estamos metidos en una cueva. Situaciones de fracaso, de debilidad, de derrotas. Esos problemas familiares que no se resuelven, que los venimos arrastrando hace tanto tiempo y que intentamos de una manera y de otra y no hallamos la solución. Por lo tanto, situaciones difíciles en nuestra economía para algunos. Para algunos la cueva es la economía, que nunca alcanza el dinero, que nunca pueden darse un gusto ni un lujo, nunca pueden crecer en la vida. Por lo tanto, todos pasamos por cuevas. Situaciones que de solo recordarlo a veces ya nos duele en el alma, porque son situaciones donde estamos angustiados, deprimidos, en una situación horrible y de crisis. Ahora, es importante saber esto, que todos lo pasamos porque nos evita el sentirnos únicas víctimas de la situación. Entonces, primera verdad, ¿qué es lo que representa la cueva en los momentos difíciles, duros, de aflicción de nuestra vida? Segunda verdad es que todos pasamos por cuevas en nuestra vida. Tercera verdad que quiero sembrar en tu corazón: ¿cómo y por qué solemos entrar en cuevas en nuestra vida? Y a veces lo hacemos porque hemos tomado decisiones erradas en nuestra vida. Estamos en un momento de conflicto, en un momento de problema, en un momento de crisis, estamos metidos en la cueva porque hemos tomado decisiones erradas. Por ejemplo, la armonía y la paz no se restablecen en mi hogar. ¿Por qué? Porque decidí no perdonar a mi esposa, decidí no perdonar a mi esposo por eso que dijo, por eso que hizo. Entonces nunca se va a restablecer la armonía. Estoy tomando una decisión errada que nos lleva a una cueva matrimonial, una cueva familiar. No me aumentaron el sueldo. ¿Por qué? Porque decidí no ser más responsable que lo que estaba haciendo hasta ese momento. No decidí en realidad jugarme el todo por el todo en el trabajo. No decidí ser realmente diligente y responsable en el trabajo. Por lo tanto, por eso no me aumentaron el sueldo. Entonces estoy en la cueva de que no me alcanza el dinero. Me siento en una cueva en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de no profundizar en mi comunión con Dios. Es decir, no decidí leer más la palabra, no decidí estar en el altar de Dios en oración, no tomé la decisión de servir al Señor con todas mis fuerzas. Por lo tanto, me siento como que estoy dentro de la cueva en mi vida espiritual. Por lo tanto, a veces estamos en cuevas, en momentos de aflicción, en momentos de tensión, en momentos de crisis, porque tomamos decisiones erradas. Pero a veces también estamos en la cueva porque por circunstancias que no logramos nosotros controlar, que no dependen de nosotros. Por ejemplo, una empresa donde yo trabajaba quebró y me quedé sin trabajo. Ahora, no era mi responsabilidad, no fue una decisión mía, fue una circunstancia ajena a mí que yo no podía controlar.
pero también me llevó a la cueva de la desesperación porque no podía traer alimento a mi casa. Me cuidé como nunca antes, pero igual me contagié, especialmente en estos tiempos del COVID-19. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, fue una cosa que no la podemos explicar, no sabemos cómo llegó, qué pasó, pero lo cierto es que aconteció, fue más allá no fuimos irresponsables, fue más allá de lo que podíamos controlar. Hice todo, por ejemplo, para restaurar la amistad con mi amigo, con mi amiga, pero la otra persona no quiere restaurar la amistad, ya no depende de mí. Por lo tanto, a veces entramos en la cueva porque tomamos decisiones erradas, pero a veces también es cierto que entramos en las cuevas de nuestra vida por circunstancias que no pudimos controlar, que no dependieron de nosotros. La cuarta verdad que quiero sembrar en tu corazón es que muchas veces en la cueva comienzan los cuestionamientos de nuestra fe. Si somos hijos de Dios, si usted es un hijo de Dios, si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted está pegado a la palabra del Señor y ama a Dios, lo cierto es que cuando estamos en los momentos de crisis, cuando estamos en nuestra cueva por la situación económica, por la situación de salud, por la situación familiar, por la situación personal, cualquiera sea la situación de aflicción que hace sentir que estoy metido en una cueva, entonces allí corremos el riesgo de comenzar a cuestionar nuestra fe. ¿Se olvidó Dios de mí? ¿Sabrá Dios cómo estoy y dónde estoy? ¿En qué situación me encuentro? ¿Serán que las promesas de Dios son reales? ¿Son reales para mi vida? ¿Están vigentes para mi vida? Porque yo veo cómo Dios bendice a otros, pero no estoy viendo que me bendiga a mí. Esos cuestionamientos suelen surgir cuando uno está en la cueva. Pero frente a estas preguntas que pueden llegar a sorprender nuestra mente y aún nuestro corazón, tenemos que aprender algunas lecciones importantes. Porque cuando estamos en la cueva, descubrimos algunas cosas que son importantes, como por ejemplo que somos débiles, que somos limitados, que no somos autosuficientes. Cuando estamos en la cueva nos damos cuenta que si la ayuda no viene de parte de Dios no podemos salir. Dios es el único suficiente. Que cuando estamos en la cueva es la mejor oportunidad para que Dios haga su mejor trabajo para con nuestra vida. Que cuando estamos en la cueva es la mejor oportunidad para que Dios haga el milagro que estamos precisando en nuestra vida. Por lo tanto, cuando aparecen estos cuestionamientos, cuando estás mal, cuando estás en crisis, lo más importante es entender que en lugar de cuestionar las verdades y nuestras convicciones, es importante entender que nuestra cueva es la mejor oportunidad que Dios tiene para hacer el milagro en nuestra vida, ya sea por la familia, en nuestra economía, en nuestra vida cristiana, en nuestras relaciones interpersonales o cualquiera sea el motivo de nuestra aflicción. La quinta verdad que quiero sembrar en tu corazón es que de mi actitud, de tu actitud, dentro de la cueva van a depender los resultados. Cómo termine esa historia, cómo termina esa aflicción, cómo termina ese problema, cómo termina esa crisis. Porque para algunos, mi querido, la cueva es una derrota. Para algunos estar en una cueva es desaliento total, es pérdida de la esperanza. Algunos están en la cueva y no tienen el deseo de volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya está, fueron derrotados y sienten que ya no pueden hacer absolutamente nada con ese problema, con esa aflicción, con esa crisis. Y se quedan allí, pensando que ya la derrota es patrimonio de su propia vida. Otros se acostumbran a estar dentro de la cueva. Hasta la van decorando a la cueva, porque como van a estar allí para siempre, como no tienen expectativa de salir de ese problema, y pastor, ¿qué voy a salir si hace años que estoy arrastrando este problema familiar? Hace años que tengo este problema en mi economía. Entonces se van amoldando, se van acostumbrando a padecer esa situación, la van haciendo parte de su propia vida. Por eso es que yo digo, van decorando la cueva porque no tienen expectativa de salir, no se esfuerzan por salir adelante. Asumen la situación como que les toca vivir, que va a ser para toda la vida y que allí se tienen que quedar y que con eso se tienen que acostumbrar. Es decir, se van adaptando al problema, al conflicto, a la crisis que están viviendo. Pero para otros,
La cueva es un energizante. La cueva es la motivación para salir adelante. Asumen el compromiso de que por allí erraron, se equivocaron, que están allí en un momento difícil, que no lo hicieron bien, que decidieron por allí mal, pero entienden que lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer con mayor vigor. Para muchos la cueva, el momento crítico y el problema es un aprendizaje y un energizante para salir hacia adelante. Déjeme darle algunos ejemplos que conocidos en el mundo entero. Por ejemplo, J.K. Rowling. J.K. Rowling fue el autor de Harry Potter, una de las obras literarias que luego se transformó también en cuestiones de cine, etcétera, más impactantes en los últimos años. Ahora, usted sabe que el autor, J.K. Rowling, con esta obra Harry Potter, fue rechazado por 12 casas editoriales, es decir, cueva tras cueva. Él presentaba su obra en una casa editorial, le decían que no servía. Imagínense el desánimo, el desaliento, la decepción, la amargura. Iba otra lo mismo. 12 casas editoriales rechazaron la obra de Harry Potter, hasta que luego explotó. ¿Por qué? Porque él siguió, no se conformó estando en la cueva, no se adaptó a la cueva, tomó la cueva, esa angustia, como un energizante para seguir adelante. Bill Gates, ¿quién no conoce a Bill Gates? Una de las personas más ricas del mundo. Pero antes de crear Microsoft, con lo cual se hizo multimillonario, fue un desastre completo con su empresa Trust of Data. Él creó una empresa, fracasó, fue un desastre, se vino abajo, quebró, pero no se quedó en la cueva. Eso fue la motivación para salir adelante, para hacerlo mejor. Y allí creó Microsoft, que lo transformó en una de las personas más ricas del mundo. Walt Disney. También usted conoce el nombre de Walt Disney, conoce las obras de Walt Disney. Déjeme decirle algo. Uno de los genios creativos del siglo XX. ¿Usted sabía que fue despedido de un periódico por falta de creatividad? Irónico, ¿verdad? Despedido de un periódico por falta de creatividad, el hombre más creativo del siglo XX. Luego puso una empresa de animación, y tuvo que cerrarla, pero siguió, hasta llegar a Hollywood. Y hoy vemos sus obras, hoy vemos sus películas. Walt Disney, el hombre más creativo del siglo XX. ¿Por qué? Porque no se quedó en la cueva de la derrota, en la cueva del desaliento. Le doy otro ejemplo. Milton Hershey. Lo despidieron de una imprenta. Luego Milton creó 3 empresas de dulces y fracasó una detrás de otra. Fue un fracaso rotundo y absoluto. Ahora, luego siguió, no se quedó en la cueva de la desesperación, en la cueva de la derrota, no se adaptó a esa circunstancia y fundó la empresa Hershey, que es uno de los más importantes de la industria del chocolate en el mundo entero. Y le doy un ejemplo más. Brian Acton. Ustedes saben que Brian Acton se presentó a Facebook para trabajar en Facebook y lo rechazaron. Se presentó para trabajar en Google y lo rechazaron. Y luego creó la aplicación del WhatsApp. ¿Y qué aconteció? Le permitió entrar a Facebook, pero con 14.000 millones de euros a su favor. ¿Por qué? Fue rechazado una vez, una cueva. Fue rechazado otra vez, otra cueva. Pero no se quedó, no se estancó. Aceptó el desafío, lo hizo mejor. Fue un energizante el problema, la decepción, para luego hacerlo mejor. Por lo tanto, lo que quiero dejar sembrado en tu corazón, de tu actitud, estando dentro de la cueva, depende cuáles van a ser los resultados. Y la sexta verdad y última que quiero sembrar en tu vida es que en la cueva, en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de crisis que a todos nos toca vivir, hay algo que tenemos que saber y hay algo que tenemos que hacer. Permítame compartir los mismos ejemplos que les compartí hasta ahora. Elías, por ejemplo, cuando estaba en la cueva, en un momento determinado Dios lo enfrenta, lo confronta a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Note esta pregunta. ¿Qué está diciendo cuando Dios le dice qué haces aquí?
Lo que Dios está señalando allí es que Dios estaba junto con Elías. Es decir, no le dice qué haces allí en la cueva, qué estás haciendo en esa cueva. Le está diciendo qué estás haciendo aquí. Lo que significa, yo también estoy aquí, Elías. ¿Y qué aprendo de esto, mi querido? Aprendo que no importa la cueva que te toca vivir, por más dura, más difícil que sea, por más grave, la carga más pesada que estés viviendo, en esa cueva donde estás quizás hoy metido, Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios te sigue amando con un amor eterno. Dios es aquel que nunca te va a abandonar. En las buenas, en las malas, en las victorias, en las derrotas, siempre contá con la presencia del Señor. Dios te valora y quiere lo mejor para tu vida. Lo primero que tenés que saber es que no estás solo. Estás sufriendo, pero no estás solo. Te sentís derrotado, pero no estás solo. Te sentís decepcionado porque estás en la cueva, pero no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, Dios está conmigo, ¿quién puede levantarse en nuestra contra? Lo primero que hay que saber es que la presencia de Dios, que es lo más importante en nuestra vida, está con nosotros cuando nos sentimos en medio de una cueva. Pero lo segundo, vamos a ver el ejemplo de David en la cueva. David sabía lo que era ser perseguido, David sabía lo que era huir, David sabía lo que era sentirse por allí sofocado por Saúl, intentándolo matar, pero él sabía que no se podía quedar allí, que tenía que hacer algo, que había un proyecto de parte de Dios para su vida. Y el gran proyecto de parte de Dios para la vida de David es que se iba a transformar en el rey más importante en la historia de Israel. En estos momentos está en una cueva, está con 400 que eran deudores, 400 que eran angustiantes, gente angustiada, gente que tenía insatisfacción en la vida, que estaban deprimidos, pero no era el futuro de David. Él sabía que tenía que hacer algo, que no se podía quedar en esa cueva, porque Dios tenía un proyecto para su vida. Mi querido, cuando estás en una cueva, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Es decir, Dios tiene grandes proyectos para tu vida. Estás en una cueva en situación familiar, en situación personal, en tu situación económica, el problema te está agobiando, te sentís en la cueva, no te amoldes, no te adaptes. Primero entendé que la presencia de Dios poderosa está contigo, pero en segunda instancia hay que hacer algo, hay que enfrentar el problema, hay que enfrentar la crisis, hay que enfrentar la situación conflictiva. Dios está contigo y nos ha hecho más que vencedores. Quiero terminar esta palabra de la misma manera que la comencé. Es tiempo de salir de tu cueva. ¿Me permite orar? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, esta semilla lanzada, la arraigue en cada corazón y que pueda traer mucho fruto. Señor, hay muchos que están en estos momentos viviendo en su propia cueva, pero esta palabra de desafío los anima en el poder de tu Espíritu Santo para salir de la cueva, porque hay un propósito de parte de Dios que se debe cumplir en cada vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a prepararnos en esta hora, mi querido, porque en unos breves instantes más vamos a estar participando de la cena del Señor. Busque allí un poquito de vino, un pedacito de pan. Juntos vamos a celebrar muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en breve. Este es uno de los momentos más lindos, más impactantes de la vida de la iglesia, donde podemos tener comunión. En esta oportunidad vamos a tener esa comunión espiritual, aunque no estamos físicamente juntos, pero sí esa comunión en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor estableció, que recordando y celebrando la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, vamos a estar participando del pan y del vino. El pan que representa el cuerpo de Jesús y el vino que representa la sangre que Él derramó a nuestro favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: yo he recibido del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar,
tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tremenda palabra en esta hora para nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Vamos a estar recordando, celebrando el gran sacrificio de Jesucristo a nuestro favor. Jesús estaba sentado juntamente con sus discípulos. Dice la palabra de Dios que tomó pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser allí clavado en la cruz del Calvario, pero con un sentido, con un significado profundo. Por sus llagas vamos a ser curados, dice la palabra. Por lo tanto, qué interesante esto. Usted, mi querido, en el lugar donde está, en el lugar del mundo donde está, a través de esta pantalla, si está pasando por enfermedad, declare en el nombre de Jesús la sanidad sobre su vida. ¿Por qué? Porque de esta manera está proclamando que Jesús hizo la obra poderosa de sanidad sobre su vida, y de esta manera usted va a recibir esa sanidad. Si está necesitando paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la aflicción, declare: Señor, yo creo en tu paz y recibo tu paz. Y si hay rebeldía, rebeliones, el Señor limpia de rebeldía y rebelión. Por lo tanto, que tenga significado poderoso en su vida cuando comparta el pan. Pero vamos a orar, vamos a clamar al Señor y pedir su gracia sobre estos momentos. Le voy a pedir a Araceli que pueda orar por el cuerpo de Jesús clavado en la cruz. Amado papá, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio del cuerpo lastimado, golpeado, crucificado, nosotros nos podemos reconciliar con vos y tenemos sanidad también a través de ese sacrificio. Gracias papá, gracias. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Vamos a participar del pan en esta hora todos juntos. Señor, haz el milagro en esta hora de sanidad en aquellos que están enfermos. Inunda de paz los corazones atribulados y quita toda rebeldía y rebelión para que podamos tener un corazón dócil y sensible a ti. Después de cenar, Jesús tomó la copa de vino que representa la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Sangre que nos perdona, que nos limpia y que limpia nuestra conciencia de toda culpa. Por eso, si hay algo que usted tiene que en esta hora confesarle al Señor, hágalo. Algo que hizo, algo que dijo, alguna actitud, alguna acción, alguna decisión que sabe que va en contra de la voluntad de Dios. Dígale: Señor, yo te pido perdón y te ruego que tu sangre representada en este vino me limpie y me perdone una vez más. Vamos a dar gracias al Señor por su sangre derramada en la cruz. Ara. Gracias papá nuevamente, y ahora te agradecemos por la sangre de Jesús, esa sangre que nos reconcilió con vos, que nos perdonó de todo pecado. Gracias Señor por ese amor tan grande, pero tan grande que tenés para cada uno de nosotros, que diste a tu Hijo Jesús para que muriera ahí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, independientemente de lo que hayamos hecho, pensado, dicho. Señor, vos nos mirás con amor, un amor profundo. Por eso te agradecemos por el sacrificio y por la sangre que derramó Jesús en aquella cruz por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Participamos en esta hora. Señor, que tu perdón se extienda como un manto sobre cada vida en esta hora. Limpia cada conciencia de obras muertas, quitando toda culpa, porque hemos sido perdonados por la sangre preciosa de Qué culto glorioso y precioso. Espero que usted haya disfrutado de la palabra de parte de Dios, de la adoración, y también, por sobre todas las cosas, renovar el compromiso con el Señor a través de celebrar juntos la cena del Señor. Permítame, antes de orar y bendecir su vida, permítame compartir lo siguiente. Cada miércoles a las 20 horas tenemos por Zoom
tenemos nuestro culto de milagro, nuestro culto de oración, donde allí tenemos una palabra que aumenta nuestra fe, oramos en pequeños grupos por nuestras cargas, nuestras necesidades, y luego ministro una oración de poder sobre su vida, clamando por el milagro de Dios sobre su vida. Únase con nosotros, pídanos el link y se lo vamos a enviar sin ningún tipo de problema. Al contrario, va a ser un privilegio que juntos podamos compartir ese culto de día miércoles a las 20 horas en vivo por Zoom. Y si usted tiene necesidades, quiere comunicarse con nosotros, darnos su motivo de oración, escríbanos a nuestro WhatsApp, más 54 11 68 60 22 20. Se lo voy a repetir, más 54 11 68 60 22 20. Escríbanos, solicítenos quizás la posibilidad que le podamos enviar mensajes de parte de Dios poderosos para su vida. Los links donde usted pueda de alguna manera unirse a nuestros grupos. Tenemos grupos pequeños de estudio de la palabra de Dios, es decir, muchas cosas que queremos bendecir su vida. Vamos a estar esperando su comunicación. Permítame orar y bendecir su vida, su familia en esta hora. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo en el lugar donde esté el Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga muy ricamente desde aquí, Buenos Aires, Argentina. Te mando un gran abrazo para todos ustedes.